Bueno, seguimos con la segunda parte de esta charla. Eh, Nos vamos a ocupar de las condiciones por las cuales, digamos, hay un caldo de cultivo propicio para que en Colombia la corrupción aparezca de una forma, si se quiere, extendida y hasta sistemática. Y este factor, digamos que son, vamos a mencionar inicialmente 5, pero digamos que dentro del primero lo hemos llamado la debilidad del Estado. Una primera dimensión de esta debilidad la han señalado varios autores y es que hay más territorio que Estado. O sea, el Estado no llega a copar la totalidad de la geografía, una geografía que además es agreste, no solamente por las cordilleras, sino también porque hay varias regiones que son zonas selváticas o son zonas bastante apartadas, digamos, como de las principales ciudades del país. Es así que señalan que, digamos, son 15 ciudades las que concentran casi que el 70% de la población, pero al resto del territorio, que algunos calculan que es el 70%, hay mayor dificultad para llegar al territorio. Algún autor, Mauricio García, señala que aquí hay jueces sin justicia, por ejemplo, para dar cuenta de este fenómeno. Es decir, hay en los diferentes municipios un juez, pero que por la debilidad del Estado no llega a, a generar realmente la función de justicia, aunque hayan los jueces. O también menciona que hay instituciones de papel, o sea que hay muchas normas creadas, pero hay poca capacidad institucional que soporte a estos actores. El otro elemento, también muy ligado al autor que mencionamos, es que hay una debilidad del Estado entendido como una captura del mismo, o sea, actores locales, legales, élites locales, actores ilegales que han, digamos, de alguna forma cooptado tanto el proceso electoral como las mismas instituciones. Y en caso particular de los últimos años, con dos fenómenos, el tema del conflicto armado y el tema de la minería ilegal, han hecho que estas administraciones se vean aún más, digamos, más debilitadas para poder cumplir las funciones del Estado de Derecho. Entonces esto genera una debilidad que ha sido aprovechada por actores privados también y actores políticos para, digamos, desviar lo que ya llamábamos ese marco normativo, esos deberes posicionales y para obtener ese beneficio extraposicional y hacer estas funciones, digamos, de succión de recursos o desviación de los fines. Y hay un tercero, que es también una debilidad del Estado, y es que los pobladores no llegan a institucionalizar ese orden propuesto por el Estado. Es decir, ese conjunto de principios, de valores, digamos que también por esa debilidad que venimos hablando, no logran ser, digamos, apropiados, internalizados por el conjunto de la población, de tal forma que se constituya el Estado a través de la ciudadanía en esa mediación política y en ese conjunto de reglas que orientan el accionar de los ciudadanos. Así, da lo que hemos llamado en otro lugar también procesos de captura del Estado, de cooptación interna de ese Estado, configuración de ese Estado desde procesos que pretenden hacerse legítimos y legales, a pesar de que están mediados o que están orientados por intereses que no son precisamente los de beneficio o utilidad común. Entonces, este es un primer lugar que es importante como una, digamos, un primer condicionamiento. A esto le sigue lo que se ha llamado una institucionalidad administrativa débil, y esta institucionalidad administrativa tiene que ver
con tres fenómenos también. O sea, uno es que los procesos de gestión, el ciclo de planeación, digamos, ejecución y control, no hay una coincidencia entre los tres, ni hay, digamos, una institucionalidad fuerte tanto al interior de las entidades como a nivel global del Estado que las garanticen. Y a esto se suma lo que algunos autores han señalado, una cierta maraña legal y administrativa, mediante la cual se genera, digamos, cierto desorden institucional y administrativo. Y en esta, digamos, como en esta falta de coherencia entre la planeación, ¿sí?, que uno ve dificultades reales en las instituciones de esa planeación administrativa, demoras en la ejecución, fundamentalmente en el tema del presupuesto, muchos presupuestos que se empiezan a ejecutar casi de a mitad semestre, retrasando las tareas, dejando, digamos, ejecuciones a últimos momentos, a fines de año incluso, pues ha generado, digamos, como lo que ya señalamos de un desorden, una cierta inercia administrativa. Y a eso le sumamos el tema del control, no solamente el control interno, sino el control externo, que también se ha visto de alguna forma debilitado por unos órganos de control que son, digamos, son robustos en términos de recursos, en términos de personal, pero poco operativos en términos de sus misiones. Entonces acá en Colombia tenemos la Contraloría, tenemos la Procuraduría, la Contraloría hace el control fiscal, la Procuraduría el control disciplinario, pero digamos que frente a los desafíos realmente es poco lo que llegan a hacer estas instituciones. Esto ha intentado, digamos, solucionarse con varias medidas, varias leyes, varias apuestas. Una primera fue lo que llamaron el modelo de control interno, que es practicar como un proceso de autoevaluación continuo y de seguimiento al interior de las instituciones. Y ahora hay un nuevo modelo que más adelante lo comentamos en algo, que es el MIPG, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que pretende articular los tres ciclos, tanto de planeación, la ejecución y el control. Lo segundo en esta, digamos, debilidad institucional es que en Colombia, fruto de un presidencialismo y también de una debilidad de la carrera administrativa, el tema del nombramiento de los funcionarios, tanto directivos de las organizaciones públicas como de buena parte de los servidores públicos, se organizan o se dan a partir de criterios discrecionales, no tanto por procesos de mérito, sino, digamos, por procesos discrecionales del presidente o del jefe de la entidad que nombra, digamos, a su buen entender o a nivel local por el alcalde, sus colaboradores próximos, pero estos a su vez casi que una parte significativa de su planta de personal. Para el 2016, por ejemplo, en un estudio decía que habían 800.000 contratos, de esos eran 4.000 de servicios, y un poco esto da cuenta de lo que pueden ser estos contratistas. Otra cifra que se maneja es que hay más de 1 millón de funcionarios de carrera, pero a estos funcionarios de carrera casi que en las entidades le acompaña un número, digamos, similar de contratistas que hacen parte de ella. Entonces, los cargos directivos, los cargos asesores, buena parte del personal operativo obedece a criterios de discreción, y esto, digamos, que genera falta de continuidad, falta de apropiación de la entidad, falta de know-how, de rutinas que se aprenden, conocimientos que se aprenden y se transmiten, pero también empieza a generar que se incrustan unas redes, y acá viene el otro tema, unas redes clientelares dentro de las instituciones que no solamente desgreñan la institución porque no tienen un sentido del deber público y de la pertenencia,
sino que en otros casos se prestan para fenómenos de corrupción. Y acá viene, digamos, el tercer factor. Ya hemos hablado de la debilidad del Estado, la debilidad de la institucional administrativa, pero viene el tema de una democracia, digamos, una democracia que es opaca en Colombia en términos de la financiación de las campañas, ¿sí? Y cómo este tema, las campañas electorales, terminan repercutiendo en cómo se administran las instituciones del Estado. Un texto que salió publicado el año pasado de la Misión para la Observación Electoral plantean que un triángulo entre políticos, contratistas y, digamos, incluso gobernantes, como ellos tienen tres objetivos básicos. O sea, uno, ganar las campañas electorales; dos, gobernar para destinar los recursos; y tres, permanecer impunes. O sea, que no se logre descifrar, digamos, como las formas en que se apropia el Estado, ni como de alguna forma manipulan las campañas electorales. Entonces, esto va generando, digamos, grandes montos en la inversión de las campañas que a posterior tienen que ser recuperadas, digamos, mediante el ejercicio público. Y no es que tengan que ser recuperadas, sino que el propósito precisamente de invertir todo ese dinero es que saben que van a cometer, digamos, acciones desviadas para poder, digamos, recuperar ese dinero, y aparte de recuperarlo, sacar seguramente muchísimos más réditos. Un caso, por ejemplo, un senador, dicen que gasta acá 10.000 millones de pesos y en salario no logra recuperar más de 2.000. Algunas alcaldías también mencionan que son altos, 3.000, 4.000, cuando un alcalde no logra recuperar más de 1.000 millones de pesos por mucho durante su alcaldía. Entonces, esto va generando, digamos, un eslabonamiento. Llega el gobernante elegido, digamos, con campañas políticas financiadas por contratistas, entrega contratos, digamos, a quien lo apoyó, digamos, con amplias gabelas para ellos, vinculando personal también de estos financiadores, pero también, digamos, de aquellos que le permitan volver a recuperar esos costos. Digamos, se va creando una cadena, una red de eslabonamientos que va a permitir que ese proceso electoral termine definiendo hacia dónde se van los recursos del Estado y cómo se definen el nombramiento de cargos. Ha habido un problema en Colombia, y es que han habido diferentes leyes para controlar lo de la financiación de las campañas, pero aunque se han dado pasos, poniendo ciertos topes, realmente es bastante opaco lo que se hace. Un tema relacionado con esto también de las campañas, de los políticos, de los privados, ha sido el tema de regular, digamos, la injerencia de intereses privados en el Congreso de la República, en el Parlamento, o en los consejos, en las asambleas departamentales, los consejos municipales, pero tampoco, a pesar de que han existido tal vez más de 10 proyectos, no se ha llegado a lograr. Y en algunos casos, en algunas regiones donde existe esa debilidad del Estado, han podido penetrar, digamos, dineros del narcotráfico y dineros ligados a actividades ilegales como la que ya mencionábamos de la minería ilegal. Entonces, hasta que no se solucione el tema de la financiación de campañas, y también algo que va dando lugar acá, también una discusión de la democratización interna de los partidos y cómo es que definen las cabezas y las listas mediante procesos, digamos, de deliberación y consenso interno, y no lógicas cerradas en secreto y autoritarismo, pues difícilmente eso que pasa en el campo electoral político va a dejar de seguir afectando al campo propiamente administrativo e institucional del Estado.
Vamos mencionando entonces tres factores: la debilidad del Estado, esa débil institucional administrativa, esta financiación de las campañas, y aparece un cuarto elemento que, digamos, tangencialmente ya se ha mencionado, y es el conflicto armado en Colombia. Colombia hubo un conflicto armado o hay un conflicto armado, aunque ya digamos que un poco reducido en su extensión e intensidad, que lleva más de 50 años. Digamos que ha sido un conflicto por un tema agrario, un conflicto que también ha sido por un tema del control de la política, una política que se ha hecho con guerra sucia, donde actores, digamos, han acudido a actores ilegales para proteger, mantener o no permitir la incursión de otros actores políticos, pero también un conflicto armado que se ha visto permeado por el tema del narcotráfico. Digamos que esto lo mencionan más que todo desde la década de los 70 y los 80, y con este conflicto armado el territorio del país aún se ha vuelto más complejo, digamos, como el control legal, ¿sí? La legalidad, digamos, el imperio de la ley, ¿sí? Para el control, digamos, que de la acción del Estado y los propios ciudadanos. Entonces, este conflicto armado, aunque ya ha bajado, como lo señaló en un momento, digamos, a inicios del año 2000, de la primera década del siglo XXI, llegó a controlar, digamos, o hizo presencia la guerrilla en más de 600 municipios, que la guerrilla son actores armados de izquierda, y por parte de los paramilitares, 2006, 2013, llegaron a hacer presencia en más de 220 municipios y en 15 departamentos. Esto se llamó acá el paramilitarismo y tuvo ramales, digamos, derivados en lo que se llamó también la parapolítica. Entonces, esto en las regiones más apartadas o en las regiones donde hubo control de estos actores, precisamente creó una débil institucionalidad, creó una cultura, que es un punto que ya lo vamos a mencionar, una cultura de la amenaza, una cultura de las armas, una cultura del miedo, que precisamente debilitó todo lo que fuera el ejercicio de la ley. Se volvió una ley negociada, una ley transada, y una ley donde el que tuviera dinero y el que tuviera las armas pues terminaba imperando. Y esto lleva a un quinto factor, que es la cultura de la ilegalidad. La cultura de la ilegalidad se ve como en varias manifestaciones, no solamente en lo que han llamado acá una cultura, en ciertas regiones, una cultura mafiosa, ¿sí? Donde las armas, como lo señalábamos, y el dinero es quien impone lo que se hace o se deja hacer, con un amplio poder de intimidación, sino que también la cultura de ilegalidad tiene una tradición en Colombia, que es el no acatamiento y, digamos, como la flexibilización de la ley. Algunos autores han mencionado que esto se debe, bueno, a factores como el conflicto armado, a factores como el narcotráfico, pero también a una tradición que desde la colonia se inauguró, donde había un decir que decía que se acata pero no se cumple. O sea, esos mandatos, esas directrices que venían desde la monarquía española, en los órdenes locales se flexibilizaban, se negociaban y terminaban de alguna forma desacatándose, ¿sí? O no cumpliéndose, en función de los intereses, digamos, como de las élites o de los poderosos locales. Acá en Colombia esto fue un tema y ha sido un tema que ha venido ganando reconocimiento, sobre todo a partir de un gobernante en Bogotá llamado Antanas Mocus, que estuvo durante 2 periodos en la alcaldía de Bogotá, 1995, 1998, 2000, 2004, que también después ha sido
candidato a la presidencia, actualmente senador, que habla de la cultura ciudadana, y es la cultura del cumplimiento de las normas, del seguimiento, digamos, a la ley, de de la acción voluntaria, de acatamiento y, digamos, también del control que el otro también las cumpla. Esto ganó ascenso a nivel nacional y digamos que han habido y ya hay una propuesta de campaña pedagógica de cultura en la legalidad. Entonces, digamos que estos factores que mencionamos, la debilidad del Estado, esa debilidad administrativa, ese tema de esa democracia, digamos, opaca, que no se abre a la transparencia en la financiación de las campañas, ese tema del conflicto armado y esta cultura de la legalidad, digamos que muestran el problema que tenemos en Colombia de tantos factores que se constituyen en caldo de cultivo para la corrupción. Es importante que, como vengo discutiendo estos temas, no quiere decir que no se hayan tenido logros en Colombia. Este año estamos celebrando el bicentenario y, digamos, algunos balances que se hacen muestran que en estos 200 años, pues Colombia ha tenido, digamos, como unos indicadores positivos, por ejemplo, en términos de la tasa de mortalidad, digamos, de la edad también, digamos, que ha subido la edad de vida, del promedio de vida, de los años de vida, ha bajado significativamente la pobreza, ha habido mayores coberturas en educación, en salud, sin que, digamos, estos componentes del bienestar pues no hayan tenido ciertos problemas, pero también es bueno reconocer eso porque los que tal vez no conocen de forma directa y de forma, digamos, detallada lo que pasa en el país, se podrían llevar, digamos, como una imagen de que todo está mal, ¿sí? Y que todo está por hacer. No, hay logros también que se han venido teniendo. Entonces, señalado estas condiciones, quiero pasar a señalar algunos casos emblemáticos de corrupción. En Colombia, cada día uno se despierta con un nuevo caso de corrupción que sacan los medios. Por supuesto, esto tiene las lógicas tanto del fenómeno mismo como la lógica de la espectacularidad por la cual se manejan los medios. Entonces los medios, el rating, digamos, es un elemento fundamental para ellos y en esa producción de rating, el escándalo, venden y entonces día a día uno va encontrando, digamos, un escándalo de corrupción. El que está en estos días fue un caso de corrupción doble, ¿sí? O sea, primero, una congresista que compraba votos, digamos, en una ciudad, un gran número de votos, tenía una oficina donde tenía su equipo administrativo, vamos a ponerle así, que tenía sus formas de control, por ejemplo, llevan libretas de cuántos electores reclutaban, otros que estaban en los territorios, entregan un talonario para asegurar y con firmas de los que estaban consiguiendo esos votos y le entregaban, digamos, esa ficha, ese desprendible al elector y ya cuando contra el voto entregado ya le pagaban el resto, porque era tal vez un promedio de 40.000 pesos. Y digamos, era en una ciudad, Barranquilla, donde lograron conseguir un número importante, miles de votos, mediante esta manera. Ella fue presa, hacía parte de un clan, de dos clanes políticos muy reconocidos en la costa, y fue llevada a la cárcel, condenada a 15 años, pero vaya sorpresa que se fue a una cita odontológica donde le han rebajado de forma inexplicable todos los esquemas de seguridad, ¿sí? De control, y se fugó por una ventana mediante una cuerda, ¿no? Del hospital de un tercer piso, cayó al piso, fue grabado por cámaras, etcétera. O sea, algo así como de película que genera entre la población, digamos, como
humor, ironía e indignación. Sí, es una mezcla de todo esto. Y este ha sido el último donde se empieza a ver la corrupción de parte no solamente de quienes ayudaron a la fuga ahí, sino la institución que tenía que cuidarla del IMPEC, ¿no? Y se especula que detrás de esto también hay políticos de casas políticas poderosas. Este es digamos, un caso reciente. Sin embargo, otro que nos ha centrado bastante en los últimos 3 años, 2 años, ha sido el caso de Brecht, caso que se viene discutiendo en más de 10 países de la región, ¿sí? Que ha tenido sus manifestaciones en Perú, en México, en Venezuela, en Colombia, en Venezuela, entre otros, y que acá se figuró en dos grandes proyectos viales. Uno, la Ruta del Sol, una gran autopista que lleva construyéndose tal vez más de 10 años, y otro, la navegación del río Magdalena, digamos, que conecta el Atlántico con el interior, el Océano Atlántico con el interior del país. Esto ha sido un caso muy sonado porque ha involucrado a un presidente, o no a un presidente, sino a sus altos, digamos, instancias de gobierno. En el caso del primero de ellos, el presidente del gobierno de Álvaro Uribe, a su viceministro de gobierno, el cual recibió una coima de 4.000 a 6.000 millones de pesos por, digamos, favorecer a Odebrecht. Un senador también aparece implicado, pero también la campaña del anterior presidente aparece investigada y aparece acusada de que recibieron dineros del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, un presidente, otra campaña que también apareció incluso en una partecita pequeña, el actual presidente aparece en viajes a Brasil, acompañando al anterior candidato de su mismo partido, que Odebrecht patrocinó, digamos, un asesor de campaña, Duda da Silva, y dicen que fueron $2 millones los que se hizo por intermedio de esto. Entonces ha sido un gran escándalo. El caso de Brecht, se menciona que tal vez son más de $6 millones los que hubo en este caso de corrupción, pero a cambio de eso Odebrecht recibió contratos por más de $50 millones. Y lo que uno ve acá es que aparece ese engranaje de campañas políticas, aparece el tema de políticos involucrados, y un elemento más que le da como una arista a este complejo, y habla un poco del triángulo de hierro entre gobierno, políticos, contratistas y sector privado, es que aparece involucrado uno de los grandes grupos económicos, el grupo financiero, Luis Carlos Sarmiento Angulo, donde una de sus empresas aparece asociada con Odebrecht para la realización de estos dos grandes contratos que he señalado. Entonces, el segundo escándalo de corrupción fuerte. Otro que se dio hace 4 o 5 años fue la construcción de una gran refinadora de petróleos. Tengo que suspender un minuto y volvemos. Muchas gracias.